Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista Canario en el Cabildo de Gran Canaria. Muy buenos días, Isabel. Muy buenos días. ¿Cuál es el balance que hace usted sobre las políticas sociales en la institución insular? Mira, el Cabildo de Gran Canaria tiene un presupuesto importante, hay que decirlo, en materia de políticas sociales en el Cabildo. Dejamos las arcas saneadas y eso hace que hoy pues podamos tener buenos presupuestos en comparación con otros presupuestos de otros organismos, ¿no? Llámese comunidad autónoma o los propios ayuntamientos. Sin embargo, dentro de lo que es el Cabildo y las políticas sociales no hay una estrategia clara de hacia dónde vamos a ir y qué es lo que queremos conseguir. A nadie se le esconde que la ley de la dependencia está totalmente paralizada y que hoy por hoy tenemos personas esperando en lista de espera, más de 3.000 personas en esta isla con altos requerimientos, es decir, encamadas, que quieren y están optando a una residencia y sin embargo no le estamos dando una oferta de plaza. El consejero lo que hace es reponer plazas, es decir, añade 40 plazas o 50 plazas, pero a 3.000 no vamos a llegar. Nosotros creemos que, entre otras cosas, de lo que se trata es de hacer 2 centros comarcales que pudieran dar respuesta por lo menos a todas esas personas que están esperando, las 3.000 personas, y luego buscar ubicaciones y concertar ubicaciones con otros servicios. Una plaza hoy un anciano no se lo puede pagar, está sobre las 1.900 euros, y a ver qué pensión en esta comunidad cobra eso para pagar esa plaza, pero sí que podemos concertar a través de lo que es el Cabildo con entidades privadas para tener más plazas, y se puede hacer. Lo que pasa es que no hay un horizonte claro dentro del Cabildo. Y luego el tema de la privatización, porque el proceso de privatización de los servicios sociales, ahora que hablamos de Madrid, que empiezan ahora, el Cabildo lo empezó en la época de Soria, ¿no? Con María Salud Gila al frente. Se dieron concesiones a algunas empresas por 25 años, y eso es una privatización en toda regla, ¿no? Y hoy, a pesar de que nosotros dijimos en ese momento que podía ser peligroso dar por 25 años a una empresa a cambio de que te hiciera la obra, el tema de las residencias de mayores, que no estábamos hablando de una carretera, estábamos hablando de personas mayores. Luego la gestión, hay que tener mucho cuidado, mucha vigilancia, mucho control. Pues efectivamente hoy nos estamos viendo que residencias que dimos hemos tenido que quitárselas a esas empresas, porque en una época de crisis las empresas tratan de economizar, y donde economizan siempre es en el capital humano que da calidad a los servicios, porque cuando recortas en recursos humanos en materia de dependencia, estás recortando en los cuidadores de esas personas mayores, en el fisioterapeuta, en la doctora o en las auxiliares clínicas, ¿no? En este sentido, pues tenemos problemas con Sergesa en estos momentos. Se le quitó San Nicolás de Bari porque funcionaba muy mal, hubo muchas quejas por parte de los familiares de los mayores. Se le quitó el Pino en su momento, había contratos de 4 años y se le pudo quitar, y sin embargo el Cruce de Arinaga, por ejemplo, que es una residencia que se le dio en gestión 25 años, no hay manera de podérselo quitar, porque son 25 años y porque los servicios jurídicos tienen que tenerlo muy claro, porque si no tenemos que indemnizar a esa empresa por millones, estamos hablando de millones. Con lo que el servicio ha bajado muchísimo la calidad, la alimentación ha bajado muchísimo la calidad, el personal es escaso, el material es escaso, y nos vemos amarrados de pies y manos porque una empresa que tiene la gestión 25 años. Bueno, y luego paralelo a eso también hay empresas que, por ejemplo, San José de las Longueras, o un centro de personas con discapacidad intelectual profunda, también estamos teniendo problemas con la empresa porque está recortando de algo tan esencial como pueden ser los pañales. Estamos hablando de discapacidad profunda, de personas que necesitan, pues están muchas encamadas y con motricidad y necesitan unos servicios muy especializados, pues se está recortando de ahí. Nosotros los servicios sociales, de donde menos se tiene que recortar es de capital humano. Y en este presupuesto del 2014, a pesar de tener un buen presupuesto, y a mí me sorprendió porque el sindicato tampoco dijo nada, el capítulo 1 se baja sustancialmente.
Y en otros lados se puede bajar de capítulo 1, en asesores, en coordinadores, en todos esos cargos de confianza puedes bajar. Pero en los servicios sociales no, porque estamos hablando de personas que atienden a personas. Y si tú quitas un auxiliar o un enfermero, sabes que de menos lo tienes para atenderlo. Y no es que estemos bollantes de recursos humanos, todo lo contrario, como te digo. Hay centros donde falta recursos humanos porque han venido más mayores con el mismo personal. ¿Y qué más al personal? Porque estamos hablando de discapacidad, en este caso intelectual profunda, que requiere personal que no esté quemado, y personas mayores que están encamados, que requiere de personal que no esté quemado. Por lo tanto, las ratios ni se cumplen en cuanto a la atención a las mayores. Y eso es un efecto que también el Cabildo ha provocado a recortar en el capítulo 1, el personal. El tema de limpieza, por el otro día había una manifestación delante del Cabildo que reclamaban. Tenemos ahora mismo dos manifestaciones. Una, por un lado, la del Cruz de Arinaga, de la empresa de Sergesa, el personal, por la calidad del servicio que no cumple y por la reposición de recursos humanos que no se está dando, con lo que el personal está, además porque no han cobrado, no habían cobrado durante 2 meses, siguen de huelga y encima han despedido gente por estar de huelga, porque aquí el derecho a la concentración, a reclamar tus derechos, se cobra con los despidos. Y la consejería tampoco aquí ha dicho nada, a pesar de que nosotros varias veces se lo hemos expuesto en la comisión de pleno. Y por otro lado tenemos el servicio de limpieza que se da en gestión hoy mismo, se da en gestión a una empresa. Estamos hablando de 100 y pico mujeres, que su contrato era un 8% menos el contrato que se oferta, y obligatoriamente si tú recortas un 8%, ¿qué quiere decir eso? El sentido común te dice que se van a la calle por lo menos 16 o 17 personas, que es lo que ha calculado el comité de empresa que se pueden ir a la calle. Pues están reclamando. El otro día, llevan ya 7 días de reclamación con el día de hoy. Continúa. El otro día consiguieron que por fin las personas que no se recogían dentro del contrato, no las personas, los puestos que no se recogían dentro del contrato, que se recogieran. Pero han tenido que salir las mujeres a la calle, mujeres y hombres, pero como son muchas más mujeres, a la calle a reivindicar delante de la puerta del Cabildo a que les hagan caso y que el contrato cumpla específicamente con el personal que se subroga, porque es un personal que lleva años en el Cabildo y que la empresa que coja el servicio tiene que acoger el personal. Pero si ya de a priori ya no contemplan plazas, ¿eso qué quiere decir? Hombre, la consejera dice que ese 8% va a ser mínimo porque va a ser de jubilaciones y de bajas que se van a amortizar. Pero en cualquier caso, un 8% significa gente que se va a la calle. Si ellos lo justifican con jubilación y, como ya han conseguido las mujeres a reclamarlo, que lo han puesto el mismo viernes, han puesto un decreto, el propio Cabildo, yo creo que un poco también por la presión, por la presión de las mujeres en la calle, pues al final han introducido esas plazas que faltaban que introducir, y hombre, ya se va a respetar a las mujeres que están trabajando y se prevé que no se despida a nadie, pero porque han luchado estas mujeres valientes, exponiéndose a que la empresa que venga pueda tomar represalias, pero han salido a la calle para reclamar los derechos, porque parece que en este siglo XXI reclamar los derechos puede suponer el despido, cuando eso se producía en otras épocas, ¿no? Y en materia de empleo, el Cabildo, ¿por qué se ha caracterizado, doña Isabel? Bueno, en materia de empleo por no existir, no sabe, no contesta. Es decir, el Cabildo de Gran Canaria en materia de empleo, con el consejero Juan Domínguez, ha sido ineficaz e ineficiente, ¿no? Un suspenso por debajo del cero y congelado hace tiempo. No se ha sacado nadie de contrato. Los convenios no se han hecho. El Cabildo renunció a 2 millones de euros al gobierno de Canarias, que se los ponía encima de la mesa para que contratase gente, y no los quiso, los desechó. Que hay que ser, iba a decir una palabra fea, ¿no? Pero los desechó sencillamente porque el consejero no lo veía. 2 millones de euros, a pesar de estar reclamando todos los días al gobierno de Canarias que le dé dinero, pues le ofrecen 2 millones y dice que no, para contratar personas. Cuando los ayuntamientos empezaron a contratar gente, y el Cabildo podía haber contratado y tienen la infraestructura necesaria para estar en toda la isla, y además con los servicios sociales ponerse de acuerdo
para dar empleo a aquellas personas que tienen problemas sociales importantes, que no tienen prestación, que todos sus miembros están en el paro, víctimas de violencia de género. Es decir, que Amplias Castilla, como lo hacíamos nosotros, pues renunció a 2 millones de euros. Y el único contrato que ha sacado ha sido uno que le ha costado 2 años para sacar, para sacar 140 personas. El único, en 2 años. Date cuenta que nosotros sacábamos 950 personas anuales, y él en 2 años 140, pero es que es cero, no hace nada. Ahora acaba de hacer una rectificación porque se le olvidó poner en el capítulo 6 inversiones, las subvenciones que veníamos dando nosotros de desarrollo local para inversión, pues acaba de modificar el presupuesto porque ni tan siquiera se dio cuenta que iban en el capítulo 6. Y eso lo hicimos en el último pleno, es decir, va relentivo, va muy lento. A él le interesa más moda cálida y todo lo que tiene que ver con la pasarela, con el deslumbre, que está bien porque es una industria, está muy bien, pero hay en estos momentos lo que se reclama y por parte del Cabildo y los ayuntamientos es que saquen personas del paro, porque se les ha agotado las prestaciones y porque hay gente que no tiene ni para comer, y eso no lo está haciendo. Juan Domínguez no está interesado en eso, está interesado, como digo yo, en las pasarelas, en lucir palmitos y en salir en la foto, porque él se muere por salir en la foto. Entonces, aquí hay una responsabilidad, bueno, viene de un señor tránsfuga que los escrúpulos políticos los tiene donde los tiene, seguramente no los tiene, y bueno, es lo que se espera. Yo creo que hay una diferencia sustancial entre lo que gobernábamos nosotros, cómo nos implicamos durante 4 años, y lo que se está implicando este señor, que es cero. En materia de empleo, cero. De hecho, han habido 4 directores de empleo. No sé cuántos asesores. Vamos por el cuarto también, por el tercer consejero de empleo y 5 asesores. Es decir, ¿qué me estás contando, sabes? Y además porque no están dando fruto ninguno. En cuanto al contrato de formación, que podría haber sido una novedad por parte de él, la mitad de las empresas son ONG, es decir, que no se van a quedar con los trabajadores. Y allí tiene él 1 millón de euros en estos momentos que todavía no ha salido, no ha intentado sacarlo, que yo lo sacaría con un convenio directamente y sacar gente del paro, que le da a lo mejor para 200 personas sacarlas del paro, pero inmediatamente. Que copie y pegue el anterior, aunque sea, pero ni eso. Se va otra vez a un contrato de formación, algunas ONG que tapan algunos agujerillos, que está bien, pero que no se van a quedar con esos trabajadores. Entonces, saca a esa gente a 6 meses y sácala a la calle a trabajar, que mira, tenemos ahora en estos momentos algo peligrosísimo. Por ejemplo, en el tema de medio ambiente. En las últimas nevadas provocaron en los pinos, que eso no yo lo sé, parece tan bonita la nieve y tal, pero el pino canario no soporta las nevadas, porque aguanta muy bien el calor, y incluso el fuego, porque se revive, pero las nevadas quema al pino canario. Entonces, en la última nevada, todo el pino se resquebrajó y está en el suelo tirado. Forma parte en estos momentos de todo el ecosistema, y eso se convierte en una fuente de propagación de fuego en el caso de que llegase el verano y tenemos para contratar gente. Con ese millón contrata personas que vayan a limpiar el monte como hacíamos nosotros, y limpia el monte y prevén a la vez estamos previendo en invierno el fuego. Hoy tenemos toda esa masa forestal tirada en eso, que a ver lo que hace la consejera de Medio Ambiente en esa materia, porque es altamente peligroso, porque la nieve, como digo, es muy bonita, pero ha dejado unas consecuencias devastadoras en el pino canario, que no resucita la nieve al frío y a la quemada de la nieve. Entonces, recojamos toda esa masa que está en el monte, contratamos personas que tenemos ahí ese 1 millón de euros, y preveamos también los riesgos y optimizamos los recursos. Es decir, ¿dónde hacer? Tenemos dónde hacer. Desperdiciar 2 millones de euros en materia de empleo por parte del consejero es de una irresponsabilidad mayúscula, pero mayúscula. Esta semana se celebra, doña Isabel, el día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, por ejemplo, en materia, cuando estaba gobernando el Partido Socialista con don José Luis Rodríguez Zapatero, ¿qué leyes cree que han sido bastante importantes, revulsivas para el colectivo de las mujeres? Mira, Zapatero tuvo cosas malas, pero también tuvo cosas magníficas, sobre todo en el ámbito del feminismo. Yo creo que las feministas estábamos contentas con Zapatero porque lo primero que hizo en el 2004 fue aprobar la ley contra la violencia de género. Una magnífica ley pionera en toda Europa, donde ha dado resultados impresionantes. La ley contra la violencia de género
ha dado muy buenos resultados y además tenemos una seguridad jurídica que antes no teníamos, ¿no? En países europeos todavía hay unos índices grandísimos de violencia de género y miran con asombro cómo tenemos una ley como la nuestra, que falta dotación y falta recursos, pero bueno, los juzgados ahí están, los juzgados rápidos para el tema de violencia de género. Es decir, eso fue una magnífica y avanzada ley. 2004. En el 2007 se aprueba la ley de igualdad, una magnífica ley que recoge todo lo que es el ámbito laboral, las mujeres, y ir progresando paulatinamente en calidad y en igualdad de condiciones que nuestros compañeros los hombres. En sueldos todavía no está conseguido, pero un avance importantísimo porque teníamos los planes de igualdad en las empresas que se negociaban con los comités de empresas donde las mujeres podían estar en igualdad de condiciones que sus compañeros, que antes se subrogaban sus mujeres en el mismo puesto cobrando menos. La ley ahí daba también seguridad jurídica para poder las mujeres reclamar sus derechos en igualdad de condiciones. Se estaba avanzando en el tema de los consejos de administración de las mujeres, en la introducción de las mujeres en los consejos de administración. Teníamos incluso un horizonte que era que a partir del 2011, dentro de los planes de igualdad, las mujeres paulatinamente tenían que entrar en los consejos de administración en la proporción 60-40. Y eso no se iba a postergar, se iba a quedar ahí. Bueno, luego entró el PP y se paralizó todo y los planes de igualdad, la reforma laboral ha dado al traste con toda una ley que es pionera y magnífica. Y luego teníamos la ley que ahora está tan descuestionada, en el 2010, que se aprueba de interrupción voluntaria del embarazo y que hoy el señor Gallardón quiere echar atrás, retrocediendo incluso antes del 85, porque hablan del 85, la ley de plazos, que era incluso mucho peor que esta, ¿no? Pero nos retrae todavía mucho más, porque ya las mujeres van a ser perseguidas por el simple hecho de querer abortar, porque ahora hay un ámbito jurídico. Vamos a ver si la paramos, porque la sociedad en su conjunto rechaza la ley de interrupción del embarazo que propone Gallardón. ¿Por qué? Porque entre otras cosas las mujeres nos tratan como mujeres de segunda categoría, sin capacidad para decidir, y además nos tachan de irresponsables. Debe ser que las mujeres todas queremos quedarnos embarazadas para todas quedar a abortar. Y no es una ley para el aborto, es una ley de prevención, de prevención del embarazo. Y de aquella mujer que no desee tener hijos, no lo tenga, y la que lo tenga, pues tenga cobertura. Es paradójico porque se han suspendido todos los programas que venían llevándose a cabo con el tema de la fecundación in vitro, por ejemplo, de aquellas mujeres y parejas que no podían tener hijos y que la administración y el servicio de salud le daba cobertura para los tratamientos de fertilidad. Eso se ha suspendido, pero a la vez te obligan a tener hijos. Hombre, lo que ya raya es tener un hijo que pudiera tener una malformación importante y que te obliguen como mujer a tenerlo. Y sobre todo porque también si quieres interrumpir el embarazo, en el caso te dan unos plazos determinados en esa ley, que es casi imposible, que las 14 semanas se te hacen rápidas, porque todo el procedimiento que tienes que hacer anterior, es decir, que dos especialistas te vean a ver si es verdad que quieres abortar y que estás en posición de abortar y que peligra tu vida y tu psique, ¿no? Porque son de las dos cosas pero tienen que ser dos, y además tienen que ser dos ajenos a la administración que te va a provocar, en todo caso, el aborto. Búscate dos, y además búscate dos porque la penalización ya no cae en las mujeres, que ya era malo, ahora cae en el profesional. O sea, un peregrinaje que tienen que hacer las mujeres hasta los 14 semanas, a los profesionales distintos. Efectivamente, y luego si tienes un feto que puede llegar hasta los 22 meses, pues imagínate todas las pruebas médicas que te tienen que hacer, que cuando te des cuenta tiene 25 semanas, es imposible que llegues a esos plazos que te dice la ley tal como está en estos momentos, con lo que prácticamente será imposible. ¿Qué va a provocar eso? Pues lo que hacían antaño, ¿no? Las mujeres que tienen dinero podrán practicarse un aborto fuera de este país y nadie las juzgará cuando vengan a este país, ni a los médicos que se la practicaron, y las mujeres que no tengan dinero, pues tenderán a provocarse un aborto de manera ilegal. Y eso con la inseguridad que genera para su salud, porque pues vemos antaño a las posis más antiguas
de las abuelas que decían cómo abortar, que muchas veces te llevaba a la vida, o a practicarte abortos que son clandestinos y que pudieran poner en peligro tu vida. Y yo creo que es una ley, la actual, que nadie había pedido que la revocara. Mira, el Partido Popular ha incumplido todo su programa electoral y dice que lo único que va a cumplir es esta puñetera ley, por así decirlo, que ellos tratan de imponer, lo único. Pero es que ellos tampoco dijeron cuál iba a ser la regla. Ellos dijeron, vamos a tocar la ley, pero no dijeron hasta qué punto, porque en todo caso tienes a las mujeres del Partido Popular, a muchas de ellas, y a muchos ayuntamientos, y a muchas instituciones que han votado en contra, porque es un retroceso para las mujeres, porque nos trata como ciudadanas de segunda, sin capacidad de decidir y con un patriarcado totalmente, yo creo que retrógrado, ¿no? Es una ley que contesta a aquellos sectores más recalcitrantes del Partido Popular, a la derecha más reaccionaria, a la Iglesia, pero va más allá de la Iglesia, porque, ojo, que la Iglesia contemplaba con ambigüedad el tema de los fetos mal formados. Lo tenía ahí, sí, pero no, pero bueno, lo que venga a Dios, que lo que te traiga a Dios, pero no tenía una posición dura al respecto. Sin embargo, Gallardón ha cogido la bandera de la discapacidad cuando sabe que es torticeramente, porque se han suspendido todas las ayudas a las personas con discapacidad, que parece hipócrita hablar de que las mujeres encima nos tenemos que sentir culpables por no traer al mundo fetos mal formados, por así decirlo. Nos tenemos que sentir culpables. Imagínate el condicionamiento social que tiene una mujer que en su vientre tiene un feto mal formado, que no sabe si va a vivir, se va a poder desarrollar y que lo tenga que aguantar 9 meses. Ni a mi peor enemigo le deseo yo eso. Y eso es lo que nos está llevando a este señor, por llamarlo de señor, porque no merece otra cosa, ¿no? Y luego la respuesta que da, porque la ciudadanía no se lo pide. Creo que este señor ya está amortizado, que se vaya, que dimita. Él igual son de los ministros que están totalmente amortizados. Hombre, yo no me creo que él vaya por libre. El señor Rajoy tiene mucho que ver. De hecho, las manifestaciones que ha hecho en las hemerotecas de siempre con el tema de la tutela de las mujeres y del tema del aborto, ha ido por esta vía. ¿La ministra de Sanidad no tiene nada que decir sobre este tema? Vamos. No dice nada, pero que las mujeres del Partido Popular son mudas, se callan y aguantan. Alguna díscola les sale, y bueno, ahí la tienen, ¿no? Pero en realidad yo creo que muchas de ellas opinan lo mismo, ¿no? Y a Gallardón deberían de quitárselo lo más pronto posible. Está amortizado, pero esto no es de Gallardón, esto es de Rajoy y de su pensamiento de lo que es el arbitraje de las mujeres, como si nos tuvieran que arbitrar y nos tuvieran que tutelar. Yo creo que hemos avanzado tanto, esta sociedad no está por permitirse. De hecho, las encuestas del Partido Popular a raíz de esta ley, sus encuestas han bajado enormemente, más que cualquier situación económica en el tema de proponer este tipo de ley. Pues hombre, es que desde Europa están pegando fuerte. Mira, hijo, ¿a dónde vamos a ir? Porque nos vamos a convertir también en fuerzas reaccionarias en un país donde ha avanzado muchísimo en materia de igualdad, en materia de compromiso, en libertades y derechos de las mujeres. Ha disminuido también el tema de la mujer en la política, ocupando escaños tanto en el Parlamento como en el Senado, ¿no? Y lo que te queda, Morena, porque esto no respeta nada, ¿no? Yo creo que la proporcionalidad que habla la ley de igualdad en el ámbito de la política la están cercenando de manera torticera, ¿no? Y las mujeres se convierten casi en floreros dentro del Partido Popular y prácticamente son ciudadanas de segunda. De hecho, esto tiene que ver con vamos a ver, si Europa nos admiraba por estas leyes. La ley de igualdad, la ley del 2007, estaba reconocida por toda Europa. Pero reconocidísima, era un avance importantísimo en materia laboral, en materia de representación de las mujeres. Yo creo que además recordamos en pasado que se nos invitaba a dar a conocer nuestra ley en el marco europeo dentro de Bruselas, porque era un avance importante. Y estos señores poco tienen que ver, porque claro, las leyes, si tampoco las dotas de fundamento, el reglamento no lo desarrolla y no aporta dinero. De cuenta que este gobierno ha acabado con las campañas de sensibilización contra la violencia de género, por ejemplo.
Ya no se hacen campañas contra la sensibilización y han sido pioneras. Es decir, para que nosotros hoy nos encontremos como estábamos en materia de violencia de género, rechazando al maltratador, ha sido porque la conciencia ciudadana ha llegado a través de la institución y en este caso del Ministerio, en el momento de igualdad. Porque hay que concienciar a la ciudadanía que hay que repudiar a los maltratadores. Hoy hablar de un maltratador en nuestro país es ya mirarlo con malos ojos. Pero antes se justificaba, no hace tanto tiempo. En algunos países de Europa todavía se justifica, que estamos hablando de países igualitarios también, que mira si hemos andado en el camino de la sensibilización, que se justifica el tema de, bueno, era un crimen pasional, por ejemplo. Hoy en nuestro país no se habla de crímenes pasionales. Se ha desechado esos términos porque esos términos justificaban al maltratador. Y hemos avanzado tanto que en tan poco quieren retrocedernos. Las campañas de concienciación y sensibilización tienen mucho que ver con que la ciudadanía denuncie, con que la ciudadanía no tape, con que la ciudadanía aflore los problemas de violencia y repudien al maltratador y hagan defensa de la víctima. Eso lo ha conseguido las campañas y eso se ha suspendido por completo. Fíjate tú en las campañas que vienen por el 25 de noviembre, que casi siempre o en medios de comunicación generalistas, se han suspendido las campañas. Recuerda que hay campañas como Tarjeta Roja, recuerda que hay campañas como Tolerancia Cero, campañas que marcaron hitos importantes de denunciar incluso de los propios vecinos a los maltratadores. Ya no se justifica, ya no era, ay, ese señor es que era tan bueno en la calle, que no sé qué pasaba de la puerta para adentro, ya no se justifica. Ya en los medios de comunicación no aparecía, en los medios de comunicación escritos no aparecía como una nota en suceso, aparecía en crónica importante. No retrocedamos porque eso fue un avance. Y además es que Europa nos estaba mirando en eso como pioneros y como adelantados para nuestro tiempo. Por eso yo siempre he dicho, bueno, Zapatero ha hecho cosas que no nos gustan, pero en avances en derechos y en libertades, pues ha hecho pasos agigantados. Y esta sociedad ha avanzado conforme las leyes también se han puesto y se ha involucrado también las instituciones, fruto también de unas grandes mujeres que aparecían por primera vez teníamos una vicepresidenta, por primera vez teníamos una vicepresidenta que hizo de presidenta, comprometida con su género también. Una ministra de Defensa también. Una ministra de Defensa, que mira que la avasallaron diciéndole de todo. Pero yo creo que en eso... Se cuestiona, doña Isabel, perdón, me interrumpe, además cuando la mujer está en política que al hombre, porque realmente a la ministra de Defensa, que si el protocolo de la ropa, que si... A nosotros se nos juzga, menos por la política, es decir, si hacemos buenas o malas gestoras en lo político, se nos juzga. Por nuestro pelo, por nuestra pintura de labios, por los tacones que llevamos o no llevamos, por el traje que tenemos, es decir, por todo... menos por la gestión de cómo fue la política exterior. Por ejemplo, ahora mismo en política exterior, brilla por su ausencia la política exterior en este país. Se lo comento también respecto también cuando era secretaria de Estado Hillary Clinton, que se la cuestionaba también si se dejaba el pelo largo, si se ponía gafas, si no se la ponía. O sea, realmente se estaba cuestionando su físico, no lo que hacía realmente. O si era perversa, se le cuestionaba ciertos atributos que vienen de la época de cuando la manzana de Eva, se las cuestionaba por malas, malísimas, pero sin ver la gestión, es decir, por perversa, porque iban por detrás y traicionaban, es decir, por ciertos atributos que siempre se las ha considerado desde la época de la bíblica hasta nuestros tiempos de la mujer, ¿no? Y no precisamente por la gestión que hace. Y hay magníficas mujeres que... En la historia la han escrito siempre los hombres, ¿no? Efectivamente, por eso invisibilizan a las mujeres, ¿no? Recientemente, después es muy gracioso porque ahora en nombre de la igualdad se le llena mucho la boca, ¿no? Yo he visto proyectos en estos días en el Cabildo que han presentado y que se han financiado con fondos públicos que dicen, vamos a abordar el tema de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y 3 párrafos más abajo dice, el hombre en su estado natural de no sé qué, no sé cuánto, y omite directamente a las mujeres, es decir, pero no me estabas diciendo que ibas a... Y el lenguaje es totalmente sexista. Porque invisibiliza, eso quiere decir que todavía muchos cargos públicos les falta formación en perspectiva de género. Y yo creo que es la gran asignatura pendiente también de los cargos públicos tener
obligatoriamente la perspectiva de género, por lo menos estudiada, en teoría, que luego la aplique, pero en teoría, pero es que hay algunos que ni en teoría, que es lo lamentable. Muchos concejales por ahí que no tienen ni idea, pero ni idea de lo que es la perspectiva de género, que hay que gobernar para dos tipos de dos géneros, masculino y femenino, y que no se puede obviar uno de ellos. Otro de los retos, doña Isabel, es acabar con la brecha salarial, ocupando el mismo puesto de trabajo, hombres y mujeres cobran distintos sueldos. Tiene que llegar al 22 de febrero y todavía tenemos que llegar al 22 de febrero para que una mujer y un hombre cobren lo mismo, cobrando él a 31 de diciembre. Sí. Es decir, que tenemos casi 2 meses de retroceso de menos en el empleo, menos costos salariales que los hombres. No sé si me he explicado bien. Es decir, que un hombre termina el 31 de diciembre con un determinado dinero, nosotros tenemos que terminar al 22 de febrero para tener el mismo dinero, en el mismo puesto que nuestros compañeros y con la misma valía que nuestros compañeros. La reforma laboral es peor todavía, porque la reforma laboral ya omite los comités de empresa, entonces los convenios colectivos. En esos convenios colectivos aparecía el tema de la perspectiva de género, la relación de puestos de trabajo conforme a sueldos y tipos de trabajo, y los igualaba en el sentido de que ahí estaban las secretarias de igualdad de los sindicatos contemplando expresamente que cobrasen lo mismo. Eso se ha eliminado. Y luego la reforma laboral también manda a las mujeres a la casa, de otras cosas porque habla de la movilidad territorial cuando la conciliación de la vida familiar y laboral no está resuelta. Y si la conciliación de la vida familiar y laboral no está resuelta en corresponsabilidad, es decir, los hombres y las mujeres dedican el mismo tiempo al cuidado de los terceros, llámese niños o llámese mayores o discapacitados, si eso no está resuelto y me hablas de movilización territorial, las mujeres no pueden desplazarse de un sitio a otro en menos de 15 días sin programar la conciliación de la vida familiar, con a quién le deja el niño, a quién le deja sus padres, a quién le deja la persona que está discapacitada a su cargo, porque la ley de la dependencia se ha cargado todo eso, porque las escuelas infantiles se están cerrando todas, porque prácticamente se han quedado sin dinero. Vamos a ver cómo queda con la reforma de los ayuntamientos, llamada la ley de base. Porque ahí todavía es peor, porque ahí ya no definen las competencias y un ayuntamiento como sus competencias no van a ser tener una guardería para acoger a los niños, pues resulta que cerramos y a ver cómo conciliamos luego, a ver cómo lo hacemos. Pero que en cualquier caso, como te digo, la reforma laboral ya obliga a las mujeres a tener que decidir entre el puesto de trabajo o conciliar la vida familiar y laboral. Si a ello le suma que las mujeres son las más que tienen contratos parciales, las menos que cobran de la pareja, ¿quién va a renunciar al puesto de trabajo? Obviamente las mujeres. Porque esto no es casual, vamos a ver. La reforma laboral no contempló a las mujeres, pero porque claramente hay una ideología muy de derecha que es la vuelta y el retorno. Como no hay trabajo para hombres y para mujeres, el retorno de las mujeres al hogar, para dejar libres los puestos de trabajo y que sean los hombres los que lo ocupen. Esto es ideología. Esto ya no estamos hablando de recortes, estamos hablando de ideología. De qué es lo que se espera de la mujer, que el cuidado, si se suspende la ley de la dependencia, la residencia ya no existe, si no hay guardería, ¿qué se supone que tienen que hacer las mujeres? ¿Cuál es su tarea y labor? Hacer todo eso y ahorrárselo al Estado, que es lo que pretende el gobierno. Por lo tanto, hay una vuelta de la mujer obligatoria porque no tiene capacidad de decidir, es decir, si tu sueldo es menor de tu cónyuge, si tu jornada es parcial, si tú tienes que cargar porque el Estado ya no te ofrece ninguna infraestructura y la conciliación de la vida familiar y laboral no está resuelta, ¿quién se va para casa? ¿Quién deja el trabajo obligatoriamente? ¿Quién no desarrolla su carrera profesional? Las mujeres. Y la reforma laboral pone todo a su favor para que las mujeres vuelvan a sus hogares, dejen libres los puestos de trabajo en precario, porque hay menos, la reforma laboral se ha ocupado de bajar los salarios, llevamos 5 semestres consecutivos bajando los salarios, porque sí, vamos a salir de la crisis, dice señora, estábamos saliendo de la crisis, pero primero, ¿de qué manera? Porque acaso
hemos mejorado nuestra situación desde que empezó la crisis hasta ahora, y de qué manera, con salarios más bajos, sin infraestructura de conciliación, con un estado de bienestar por los suelos, donde ya se paga todo, el que no tenga dinero no puede acceder a la educación. Sí. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De esto? ¿Esta es la forma de salir de la crisis? Yo creo que no, y que tenían que haberse tomado. Y la reforma laboral es maldita. La reforma laboral no ha hecho sino incrementar el desempleo, y además ha precarizado lo laboral. Lo ha precarizado tanto que hoy despedir a una persona no cuesta nada. Y además, y obligar a personas a que trabajen 11 o 12 horas, porque ya los convenios colectivos, ya yo no negocio directamente con el sindicato, yo negocio directamente con el empleado. Y le digo, si tú no quieres hacerme 11 horas, otro hay en el paro, hay 100 como tú que están deseando coger el puesto de trabajo tuyo. O lo haces tú, o te mando a la calle por 3 perras gordas. ¿Y qué va a hacer el trabajador si no tiene nadie que le defienda? Porque su derecho no lo puede reclamar. Te estaba hablando antes de la residencia de antes, que ya la libertad del empresario para despedir porque reclames tus derechos laborales. Pues te asumes 11 horas, un trabajo sumergido que el empresario hace, porque hoy habla del 28% de trabajo sumergido que existe en nuestra tierra, pero estás contabilizando el trabajo sumergido de la persona que está trabajando y que le hacen hacer 4 horas más, porque eso también es trabajo sumergido, y esa no la estás contando. Y eso con la reforma laboral deja el pie abierto para que el empleado con el empresario negocien de aquella manera, y es una fuerza de poderes donde el empresario tiene la sartén por el mango. Y no quiere decir que todos los empresarios sean perversos, pero vamos a ver, ONG no son. Y los derechos laborales son conquistas laborales. Pues en el caso de las mujeres es mucho peor. Es decir, cuando hoy las mujeres se cuestionan en la calle salir a reclamar sus derechos es porque son trabajadoras de 4 horas que cobran 600 euros a lo mejor, o 500 y pico euros, que le van a quitar 2 horas. ¿Cuánto se te queda ganando? 300 euros. 300 euros te da para pagar, muchas de ellas familias monoparentales, con hijos a cargo, o con maridos al paro, que lo único que tienen es eso. Así que estamos fomentando. Y claro que tienen derecho a salir a la calle a reclamar que no se les quite 1 hora, porque ellas ¿qué más quisieran si no tienen un contrato de 8 horas? Sin embargo lo tienen de 4. Si tú le quitas 1 hora y media, a ver cuánto, y encima le bajas el sueldo, y tienes capacidad la empresa tiene capacidad para bajar el sueldo todo lo que quiera, porque no, aquí nadie ha dicho hasta qué punto puede bajar, mientras aguante la presión el trabajador, que muchas veces no le queda más remedio. Pues qué iniciativa. Y hoy las mujeres en el ámbito, las profesionales, las que lo tienen muy crudo, igual que un joven, hoy en día, un joven, una joven, lo tienen muy duro como proyecto de futuro, es decir, cómo los jóvenes atrasan hasta el infinito tener hijos, porque es que no tienen nada que les favorezca y estamos caminando hacia una España envejecida. Y todo lo contrario, yo sigo diciendo otra vez, el cheque bebé, de tanto que lo han cacareado, lo han demonizado, el cheque bebé es un instrumento que lo utilizan los países europeos para fomentar la natalidad. Y no la ley del aborto, como dice el señor Gallardón, que para fomentar la natalidad, ya que luego le faltaba, ¿no? El cheque bebé fomentaba la natalidad, daba era un instrumento económico para el primer año del bebé poderlo mantener y poder tener pues eso lo demonizaron, que si estábamos para el cheque bebé, pues era una política a favor de la conciliación de la vida familiar, a favor de tener más hijos y del fomento a la natalidad, porque tenemos un grave problema en España, que es que no tenemos relevo para aguantar las pensiones. Y nuestros jóvenes se nos están yendo, con lo que tampoco están cotizando aquí, y eso es grave. Y hoy, jóvenes, una pareja de jóvenes que quiera emprender un futuro lo tiene muy claro, lo tiene clarísimo, atrasa todo lo que puede tener un hijo. Mi hijo tiene 27 años, su novia 25, y yo estoy diciendo, bueno, de aquí a que tengamos un hijo, amplia Castilla, porque no podemos, con un sueldo de 500 euros no podemos. En los casos, para pagar el alquiler, para pagar los gastos, luz, agua, es que no lo tienes y estás al paro. Muchos de ellos se van. A mí me hace gracia, se ha bajado, dicen los del Partido Popular, es que se han bajado, tenemos menos desempleo.
Y sin embargo, la bajada en el número, la subida en el número de gente que cotiza a la seguridad social es menor. ¿Qué está pasando aquí? Como si la subida de la seguridad social es menor, ¿cómo dices tú que hay menos desempleados? Claro, porque se están yendo de este país. La población activa por primera vez en este país ha bajado. Y no es porque tengamos menos gente que esté en edad de laborar, no, es porque se han ido de este país. Los inmigrantes han ido, pues ya no tienen futuro. Pero nuestros jóvenes están yendo a mansalva. 400.000 jóvenes se han ido de nuestro país. La inversión que hemos hecho en educación, que ha sido importante en los últimos años, se han ido a desarrollar su capacidad intelectual fuera de este país. Con lo que también nos cargamos de un plumazo todo lo que es la productividad de este país. ¿Con qué competimos si nuestros jóvenes se nos están yendo? El talento se nos va porque tienen otro sitio y otro futuro mejor. Ya para terminar, doña Isabel, ¿qué retos o algún reto por afrontar en este día 8 de marzo, que es el próximo sábado? El principal reto es tirar abajo la ley que pretende el señor Gallardón y el señor Rajoy poner en marcha. Tirarla con todas las consecuencias, porque es algo retrógrado que nos lleva a siglos pasados, porque atenta contra las mujeres, y ese va a ser, yo creo, se han hecho diferentes movilizaciones en todo el país con respecto a esta ley, la ley de Gallardón, y de lo que se pretende es evidenciarlo nuevamente y salir todas a la calle y todos a la calle, porque esto no es cosa solo de mujeres, y hacer grandes manifestaciones de rechazo contra la ley del aborto que pretenden estos señores, y a la vez seguir pidiendo que se lleven a cabo las grandes reformas, las grandes leyes que hay en nuestro país, que es de violencia de género, la concienciación a la ciudadanía, que es muy importante, el aporte económico a esas leyes, y la ley de igualdad a través de la reforma laboral. Nuestro reto, echar abajo esa reforma laboral maldita, y nuestro reto, parar al señor Gallardón las patas, iba a decir, porque ya no tiene otra cosa, y pararla, porque esta ley no tiene que salir, no puede salir, porque no nos lo podemos permitir, y porque no es de justicia que las mujeres nos traten como mujeres que no tienen derecho. Tenemos el derecho, tenemos libertad para decidir, somos capaces de decidir lo que queremos, y creo que los derechos y las libertades se conquistan, como siempre, en la calle. En la calle, pues nada, pues muchísimas gracias, doña Isabel, gracias. Espero que la entrevista de doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista en el Cabildo de Gran Canaria, haya sido de su agrado. Muy buenos días, Gran Canaria.